Buenos días. Acá estamos los estudiantes Sofía Lozano, Kevin Sabogal y Cristian Daza de la Universidad Agustiniana para presentar el parcial del segundo corte de Física Mecánica. Los temas que vamos a ver es caída libre, plano en XY y tiro parabólico, cada uno representado por cada alumno. Como primer tema tenemos el de caída libre y tenemos que tener en cuenta que al estudiar este movimiento vienen relacionados con los dos movimientos que están viendo en pantalla, los cuales son el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la caída libre viene relacionado con las fórmulas de dichos movimientos, que son también las que están viendo en pantalla, que es la de posición, la de velocidad y la aceleración, que nos cuenta que es una constante. Resulta que en caída libre la aceleración coincide con la gravedad, en este caso el de la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que significa que reemplazaremos dicho valor en la variable de aceleración, que se terminaría siendo una constante. ¿Qué es caída libre? En este caso se dice que se lanza verticalmente hacia abajo un balón con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo desde una altura de 64 metros. Nos hacen tres preguntas. Primero resolveremos la primera, que es qué tan lejos viaja el balón después de 3 segundos. Tenemos los datos que nos dan la velocidad inicial, la posición inicial, la gravedad y el primer tiempo. Todos los datos están en negativo porque se lanza verticalmente hacia abajo. Esto ocasiona que los datos se vuelvan negativos. Las incógnitas son la posición después de 3 segundos, la velocidad final y el tiempo. Para ello resolveremos la primera pregunta. Utilizaremos la fórmula que ven en rojo al costado derecho y reemplazamos los datos, lo que significa que la posición total o final después de 3 segundos es igual a 0 de la posición inicial y se reemplazan todos los datos. Se cancelan segundos y segundos con segundos al cuadrado y segundos al cuadrado, se colocan los datos y se opera esa operación, dando como resultado menos 74,1 metros. La siguiente pregunta es ¿cuál es la velocidad al momento de tocar el suelo? Con la fórmula que tendrán ahí al costado derecho. Para esto vuelvo a colocar los datos al costado izquierdo. Se reemplazan los datos con los que tenemos a la izquierda. Se solucionan las operaciones. Después de eso se le saca la raíz cuadrada para poder cancelar la velocidad final al cuadrado, dándome como resultado menos 36,80. ¿Por qué el menos? Porque el cuerpo se está lanzando verticalmente hacia abajo. Al final me preguntan cuánto tiempo toma llegar al suelo. Se usa la fórmula que está a la derecha igualmente, se reemplazan los datos. En este caso tenemos que despejar la T. Se operan, se pasa el menos 10 hacia el otro lado, dando menos 26,8. Después el menos 0,8, como está multiplicando, pasa a dividir. Se cancelan signos, se cancelan metros y segundos con el segundo al cuadrado, dándome como respuesta en segundos 2,73. Como primer programa para analizar un ejercicio tenemos Tracker. En este caso tenemos un video dejando caer una pelota desde cierta altura, en este caso es de 164 centímetros. Aquí podremos analizar gráficas del movimiento de la pelota, donde se ve cierto movimiento hasta donde uno lo marca, en este caso lo marqué hasta ahí. Y acá podemos ver las diferentes gráficas que se dan tanto en X como en y con respecto al tiempo. Dando una gráfica en forma de parábola, además de los diagramas que se pueden ver, podemos ver los datos completos desde el segundo con sus posiciones para poder analizar el video, ya sea si solo queremos los datos en Y, si solo queremos los datos en X, etc. En el programa tenemos al Gudú. En este caso les voy a explicar un ejemplo muy sencillo de tirar una pelota desde un edificio de 3,5 metros. Así que dibujaremos primero que todo una esfera aquí. En este caso será de 0,25 y podremos analizarla. Al dándole clic izquierdo a la pelota le damos mostrar la gráfica y ya lo que queramos. En este caso, digamos, podemos decir que en el eje X me dé el tiempo, en el eje Y me dé la velocidad como aplica ahí. Si yo quiero puedo ponerle otra gráfica, pero ya que me explique, no sé, la posición contra en Y,
y asimismo al momento de ejecutar el movimiento de la pelota, me arma la gráfica. Podemos ver aquí cuando cae la pelota, rebota en el piso, rebota 2 veces, sigue de largo. Este es la velocidad con la que va respecto a Y, o también podremos mostrarle al devolvernos, por ejemplo, la aceleración de la pelota. Entonces, en vez de velocidad, sea aceleración en Y, y al momento de ejecutarla, me muestra que después de caer termina siendo una aceleración constante con algunos cambios de variación. Además de eso, puedo también cambiarle el material que tiene la pelota, ya sea en acero, en caucho, en roca, ver con cuál puede caer más rápido, con cuál no, o compararlas con otros materiales que pueda dibujar ahí. Movimientos en plano. Entonces en plano se definen ya que tienen coordenadas, manejan X, Y, en otros casos de 3 dimensiones X, Y, Z. Se maneja de manera frontal los planos en X, Y, ya que se observaría la trayectoria si se mira desde lo alto, solo se vería el objeto moviéndose hacia el frente. Es decir, aumenta o disminuye su proporcionalidad en vista dependiendo su posición en el punto Y. No se vería si sube o si baja. En X pasaría lo mismo, solo que de frente solo se vería la pelota aumentar o disminuir también su tamaño. Para esto nos podrían preguntar diferentes factores como lo son tiempos, distancias, velocidades o altura. Para ello se determinan en vectores, para así en los planos orientarnos más fácilmente en cuanto a cómo queremos que aumente o cómo ella aumenta. Las fórmulas que vemos por lo general son 5. La de vector de desplazamiento, que sería posición final menos posición inicial. La de aceleración, que es variable de velocidad dividido entre variable de tiempo. La de velocidad, que es igual a posición final entre posición inicial dividido entre constante de tiempo. Y la de posición final se vería por la posición final se vería por la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Este se divide entre 2 para así poder cancelar los segundos y que las posiciones no vayan a quedar. Un ejemplo en plano XY es, si un balín es disparado desde una ubicación de coordenadas 3,4 metros y sale a la velocidad de 5,2 metros sobre segundo y tiene una velocidad de aceleración de razón de 3,3 metros sobre segundo, ¿qué trayectoria tendría hasta el segundo 3 con intervalos de 0,2 segundos? Ahí utilizaríamos la fórmula que vimos anteriormente, las de posiciones finales. Utilizaríamos una a una para poder determinar cada 0,2 segundos cuál es su ubicación en el plano y así determinar cuál sería su posición final en el segundo 3. Ahora en Tracker podemos visualizar el movimiento de la esfera cayendo del sofá en una dirección X coordenadas positivas y coordenadas negativas. Acá podemos observar que la gráfica no es lineal en dirección negativa, a que la esfera tiene oscilaciones en el espacio, causando que el punto de eje cambie sus coordenadas de caída. Los tiempos los tenemos acá también, se configuran dependiendo de la cantidad que uno necesite, en este caso fueron 33 segundos, y observamos el plano en YX, en metros. En la siguiente podremos observar en modelos un ejercicio que se hace. Se aplica el modelo matemático que necesitamos, en este caso es el de posición final en X y posición final en Y. La pregunta es, la posición inicial de un balón que es pateado por un jugador despejándolo por el aire es de 1,4 metros. Su velocidad inicial de empuje es de 3,2 metros sobre segundo, con una aceleración de menos 4,2 metros sobre segundo. Trazar la trayectoria después de los 30 segundos. Ahí aplicamos la fórmula posición en X, posición en Y, dándole una variable independiente que sería tiempo en este caso con un máximo de 30 segundos. Acá podemos observar que no es una línea recta, ya que la gravedad va a hacer que la pelota no siga subiendo, de manera que empieza a ser un tipo de parábola. La que sigue sería el vudú. En esta aplicación intentamos hacer lo mismo, sino que
Como no podemos patear el objeto con un personaje, le apliqué velocidades y el ángulo de 45 grados, una rapidez de 3.2 metros sobre segundo y velocidad en X de 2,3 en Y de 2,3 igualmente, para poder observar cómo sería la aplicación. Y listo. Eso serían los 3 talleres del Algodo, Modelus y Tracker. El tiro parabólico es la composición de un movimiento uniforme y otro uniformemente acelerado, de los cuales de los dos resulta un movimiento cuya trayectoria es una parábola. Ahí se puede observar que es de un movimiento rectilíneo uniforme, horizontal, con una velocidad x constante y, no, uno de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vertical, con una velocidad inicial hacia el plano y pues que varía la velocidad. Entonces, las fórmulas que tenemos son la velocidad inicial para x, para la distancia en x, la velocidad inicial para la distancia en y, el tiempo que se demora en subir al objeto y el tiempo total de vuelo, que es el tiempo de subida más el tiempo de baja, que sería el doble de subida. Por otro lado, tenemos la distancia máxima recorrida. Dependiendo del tiempo, nos da la distancia que recorrió en el plano Y. Y acá está la distancia máxima a la que llegó o a la zona más alta a la que llegó en el plano Y. Por otro lado, tenemos la distancia máxima recorrida en el plano X y la distancia final que recorrió el objeto. En este ejemplo de tiro parabólico tenemos un jugador de voleibol que realiza un saque a una distancia de 9 metros de la malla y golpea el balón a la altura de 1,9 metros, con una velocidad de 25 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Acá se encuentran los datos. Y tenemos dos preguntas. A. Si la parte superior de la malla mide 2,45 metros, ¿el balón logra pasar la malla? Como vemos acá, se realizan las operaciones que anteriormente mostré, dando así la velocidad inicial en X, que sería 21 metros por segundo en el plano de X y 12,5 metros en el plano Y de velocidad inicial. Em, Después sacamos el tiempo haciendo una eh, sustitución de los valores en donde tenemos que la distancia hasta donde está la malla, que serían 9 metros, y la velocidad, que sería 21 metros sobre segundo al cuadrado, dando así 0,42 segundos que se demora en recorrer el balón hasta llegar a la malla. Por otro lado tenemos Y, que vamos a buscar la distancia máxima en ese segundo, a ver si logra pasar la malla. Sustituimos los valores y finalmente da 38 metros, que quiere decir que pasa, más el metro 90, que es desde donde se golpea, dando por resultado 6,28 metros, es decir, la bola alcanza a pasar. En la segunda pregunta es, si la cancha de voleibol mide 18 metros en total, el balón alcanza a caer dentro de la cancha de lado a lado, pasando de lado a lado. Volvemos a sustituir los valores, dándonos lo mismo que en la anterior, los valores iniciales en X y en Y, pero en este caso, en el tiempo sustituimos por 9, lo cambiamos a 18 por la distancia que recorre el balón, dando así 0,85 segundos. Después sustituimos acá en la altura a la que se encuentra el objeto en ese segundo y nos da que se encuentra a 8,98 metros, es decir, que no alcanza a caer dentro de la cancha, cae fuera de la cancha. Acá, como podemos ver, tenemos un GIF de tracker donde ya se ha analizado el movimiento después de caer del sofá y genera una parábola. Ese es el movimiento que se analizó en este caso. Acá se encuentran las gráficas
donde se ve como la distancia que recorre en X al pasar el tiempo. Acá se nota la parábola, se alcanza a notar una pequeña parábola del movimiento que recorre el balón y acá la velocidad a la que va el balón en sus tiempos. Acá en algo tenemos la simulación de ese mismo video que acabamos de mostrar en Tracker, donde se muestra la parábola que realiza. Acá, en este caso, se le aplicó una rapidez o velocidad de 4 metros sobre segundo, que se puede ver en la anterior gráfica, y que se hace a un ángulo de 45 grados después de rebotar con el suelo. Y ahí está. Listo. Bueno, muchas gracias por poner atención. Acá, como pudieron ver, pudimos representar cada tema o cada movimiento en los programas que se necesita mostrarlos y analizarlos de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos. Hasta luego.